Queridos hermanos en Cristo, buenos días. Les saludo en Cristo Jesús. Espero que estén teniendo un buen día en esta octava de Pascua. El Señor Jesús ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. La octava de Pascua, mis hermanos, es como un domingo prolongado, porque la alegría de la Pascua no se puede contener en un solo día. Y la Iglesia nos ha dado un tiempo que es 50 días de Pascua, pero a esta octava de Pascua se le llama octava porque es como un domingo prolongado. Entonces, mis hermanos, quiero compartirles el Evangelio del día de hoy. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de Lucas del 24, del 35 al 48, para los que quieran después volverlo a meditar o a leer. Lucas 24 del 35 al 48. Y quiero leerlo, mis hermanos, quiero proclamarlo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene manos y los pies. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos en Cristo, solamente unas palabras para reflexionar este hermoso pasaje del Evangelio de Lucas. Quiero comenzar primero con una parte muy importante: el regreso de los discípulos de Emaús, la lectura del Evangelio del día de ayer. Estos discípulos que iban desanimados, tristes, decepcionados por la muerte de Jesús, porque no habían experimentado la resurrección. Pero una vez que lo descubrieron en la fracción del pan, entonces regresan con sus hermanos, con la iglesia, con Pedro, con la autoridad, y dan su testimonio. Esto es muy importante, mis hermanos, dar testimonio de este encuentro con Jesús. Contar a los hermanos nuestra experiencia, que hemos tenido un encuentro con Jesús vivo, con un Jesús resucitado. Este es un tiempo para dar testimonio de nuestro encuentro con Jesús. Segundo, mis hermanos, cuando uno da testimonio de este encuentro con Jesús, cuando uno habla de este Jesús vivo y resucitado que hemos experimentado, Jesús se hace presente. Dice aquí el Evangelio que Jesús se hizo presente en medio de ellos, mis hermanos, en medio de ellos. Y cuando Jesús se hace presente en medio de ellos,
Dice la Escritura que les saluda con la paz. Les dice, la paz sea con ustedes. Nosotros, mis hermanos, no dejemos de predicar a Jesús, de hablar de Jesús en nuestro ambiente, en nuestra familia, donde nosotros nos encontremos. Porque a veces nuestros ambientes, mis hermanos, están como el ambiente que se vivía en esta casa con los discípulos, con los apóstoles. Dice ahí que estaban llenos de miedo, que estaban desconcertados, que había temor, que había dudas. Incluso lo confundieron a Jesús con un fantasma. Imagínense cómo estaba este ambiente. Este ambiente estaba como el que estamos viviendo nosotros ahorita con esta pandemia. Hay mucho desconcierto, hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucha desconfianza, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hablemos de Jesús, invoquemos el nombre de Jesús, compartamos a Jesús con los demás, porque cuando se menciona a Jesús, cuando se predica a Jesús, ese ambiente es transformado por la paz de Dios. Tercero, mis hermanos, muy importante, cuando ellos estaban desconcertados, con dudas, con temores, no comprendían el suceso de la pasión y la muerte de Jesús, Jesús les explica que eso tenía que suceder, que todo lo que sucedió estaba en las Escrituras. Entonces les abre el entendimiento, les abre el entendimiento. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender lo que estamos viviendo, lo que está pasando en este tiempo con esta pandemia, lo que no entendemos, lo que no comprendemos. Dios nos abre el entendimiento para comprender. Y por último, mis hermanos, les da unas indicaciones, les da una misión, les dice que vayan y prediquen en su nombre la conversión, volverse a Dios para el perdón de los pecados. Mis hermanos, es este tiempo que estamos viviendo, de esta pandemia, de esta situación, es una llamada a la conversión, para ti y para mí. Dios me llama a convertirme, a volverme a Él, a arrepentirme de mis pecados. Dios nos quiere perdonar nuestros pecados. Dios nos ofrece una vida nueva en este tiempo de resurrección, pero también nos da una misión como discípulos suyos de predicar en su nombre, que las personas que aún no lo conocen se vuelvan a Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. En Cristo Jesús, un abrazo, su hermano Abraham León.